Ezequías, rey de Judá, estaba al borde de la muerte. Su cuerpo se consumía por la enfermedad, la fiebre lo hacía delirar y sus súbditos esperaban el final inevitable. Jerusalén estaba sumida en un silencio de duelo anticipado, porque el rey justo, el que había derribado ídolos y devuelto la fe al pueblo, se estaba apagando. En ese estado, el profeta Isaías entró en sus aposentos con un mensaje que heló la sangre de todos: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era la sentencia definitiva. No había esperanza. Pero Ezequías, en un acto desesperado, giró su rostro hacia la pared y lloró con una súplica desgarradora. No pidió oro, no pidió gloria, solo rogó por más tiempo, clamando que había sido fiel y que aún no estaba listo para morir. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dios escuchó. Isaías, que apenas había cruzado el patio, recibió una nueva palabra: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida. Cuando volvió al rey con el mensaje, Ezequías pidió una señal, una prueba imposible que confirmara que aquello no era una ilusión. Y la señal fue tan absurda que aún hoy nadie puede explicarla: la sombra del sol retrocedería 10 grados en el reloj de Acaz. El tiempo, marcado por la sombra, no avanzaría, sino que volvería atrás. Imagina la escena. El reloj de sol, una escalinata donde la luz marcaba el paso del tiempo, proyectaba su sombra lentamente como siempre lo había hecho. El día seguía su curso, el sol brillaba sobre Jerusalén, y de repente, ante los ojos incrédulos de todos, la sombra comenzó a moverse en dirección contraria. No era un espejismo, no era un juego de luces, el tiempo retrocedía 10 grados hacia atrás, como si la creación misma hubiera recibido una orden de rebobinar su curso. Los siervos gritaron, los sacerdotes se postraron, y el rey enfermo vio como el universo entero le concedía un respiro imposible. Ese fenómeno dejó una herida en la historia. Porque no se trataba solo de un milagro de sanidad, era una alteración cósmica. ¿Qué fuerza puede detener el sol, mover la sombra en dirección contraria, alterar la flecha del tiempo? Los hombres de aquel día no tenían palabras para describirlo, solo sabían que habían presenciado lo imposible. El reloj de Acaz se convirtió en un testigo eterno de que, por un instante, el orden del cosmos fue quebrado. Cuando la sombra retrocedió, un silencio absoluto cayó sobre Jerusalén. Los pájaros que volaban sobre los tejados cambiaron de rumbo confundidos, los mercaderes en las calles se detuvieron con los ojos clavados en la escalinata del reloj, y hasta los niños dejaron de jugar para mirar cómo lo imposible sucedía frente a ellos. La sombra no obedecía al curso del sol, obedecía a una fuerza invisible que había desatado un retroceso en el tiempo mismo. Era como si el universo hubiera respirado hacia atrás. Algunos lloraban de miedo, otros gritaban que el fin del mundo había llegado, y los más ancianos temblaban recordando las palabras de los profetas: el cielo y la tierra pueden ser sacudidos cuando Dios lo decide. Ezequías, postrado en su lecho, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La fiebre que lo consumía parecía haberse detenido, como si su propia enfermedad retrocediera junto con la sombra. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en semanas pudo incorporarse un poco para contemplar el milagro. El reloj de sol, aquel símbolo que marcaba cada instante de la vida humana, se había convertido en un testigo de que el tiempo no es una prisión, sino un hilo que puede doblarse y moverse en manos de lo eterno. Los sacerdotes de Jerusalén comenzaron a debatir en voz baja. Si el tiempo había retrocedido, ¿qué significaba? ¿Había regresado la historia con él? ¿Acaso habían revivido los muertos de los minutos pasados, o se trataba solo de un signo visible sin alterar la memoria de los hombres? Nadie sabía responder. Pero lo cierto es que todos comprendían el mensaje: la vida del rey había sido extendida, y el universo entero lo había proclamado en el lenguaje más imposible que existe: el retroceso de la sombra. Con el paso de los días, la noticia del prodigio se extendió más allá de Jerusalén. Embajadores de Babilonia llegaron para investigar lo sucedido. Ellos eran astrónomos, sabios que miraban los cielos cada noche y registraban los movimientos de las estrellas y del sol. Para ellos, cualquier alteración en los cielos era un misterio de proporciones cósmicas. Y cuando escucharon que en Judá el tiempo había retrocedido, exigieron ver el reloj de Acaz, exigieron hablar con los testigos. Algunos textos antiguos insinúan que los babilonios nunca olvidaron ese evento, y que lo anotaron en sus registros celestes como un fenómeno inexplicable. Lo más inquietante es que, aún hoy, los científicos y los teóricos del oculto discuten cómo pudo haber ocurrido algo así. Algunos dicen que fue un milagro absoluto, un acto divino que suspendió las leyes naturales. Otros, más atrevidos, aseguran que pudo haber sido un fenómeno astronómico extremo, un eclipse inusual, una refracción atmosférica,
una alteración en la rotación de la Tierra. Pero ninguna explicación encaja del todo. Porque los textos no dicen que el sol se oscureció, ni que la luz se desvió. Dicen que la sombra retrocedió. Es decir, que el tiempo mismo dio un paso hacia atrás. ¿Y si lo que ocurrió no fue un fenómeno físico, sino un quiebre del tiempo como lo conocemos? Algunos científicos modernos hablan de la posibilidad de que el tiempo no sea lineal, sino una dimensión flexible. En ese caso, lo que Ezequías presenció podría haber sido una fisura temporal, un instante en el que la realidad se dobló y retrocedió unos minutos. Y si eso es cierto, entonces aquel milagro fue también una advertencia: lo que llamamos tiempo no es tan sólido como creemos. Algunos siglos más tarde, cuando los sabios comenzaron a estudiar las estrellas con mayor precisión, la historia de Ezequías volvió a ser mencionada como un enigma imposible. Porque en los registros antiguos de varias civilizaciones aparecen menciones a movimientos extraños del sol. Los babilonios, los mayas y hasta algunos textos chinos hablan de días en los que el sol no se comportó como debía, de momentos en los que la luz se detuvo o retrocedió. ¿Fueron todos esos relatos simples coincidencias, o estaban registrando un mismo fenómeno cósmico, visto desde diferentes puntos de la Tierra? En el siglo XX, algunos científicos intentaron calcular si en la rotación de la Tierra faltaba o sobraba tiempo en los calendarios astronómicos antiguos. Y lo perturbador es que varios investigadores afirmaron haber encontrado lagunas, periodos donde los días parecían más largos o más cortos de lo normal, como si en algún momento de la historia el reloj del universo hubiera sido manipulado. Para algunos creyentes, esas lagunas son la confirmación de que los relatos bíblicos, como el día que el sol se detuvo en tiempos de Josué, o la sombra que retrocedió en tiempos de Ezequías, no son metáforas, sino registros de algo real. Los más osados han ido aún más lejos. Dicen que lo que ocurrió en Jerusalén fue una manipulación del tiempo, un salto temporal provocado por una fuerza externa. Según esta visión conspirativa, el retroceso de la sombra no fue un fenómeno natural ni un simple milagro, sino la intervención de algo, o alguien, que controla las dimensiones que nosotros apenas comenzamos a entender. Si la humanidad moderna habla de viajes en el tiempo, de manipular el espacio-tiempo con tecnología avanzada, ¿acaso aquel evento fue un ejemplo de que alguien ya lo hizo hace miles de años? Algunos teóricos aseguran que el Arca de la Alianza pudo haber estado involucrada. Ese objeto misterioso, recubierto de oro y descrito como portador de la presencia divina, aparece en muchos relatos como fuente de energía, de luz y de poder. Si estaba en Jerusalén en tiempos de Ezequías, podría haber emitido algún tipo de radiación o campo que alteró la percepción del tiempo y provocó el retroceso de la sombra. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que los antiguos lo consideraban demasiado peligroso para ser tocado, como si guardara una energía que podía matar en un instante. ¿Y si esa misma energía fue la que alteró el sol aquel día? Pero hay una teoría aún más oscura. Algunos investigadores alternativos sostienen que el retroceso de la sombra no fue una alteración global, sino local. Es decir, que no todo el mundo vivió ese retroceso, sino solo Jerusalén y quienes estaban cerca del reloj de Acaz. Si eso fuera cierto, entonces no se trató de un fenómeno astronómico, sino de una alteración localizada de la realidad, un pliegue del tiempo en un punto concreto de la Tierra. Y eso abre una pregunta inquietante: ¿qué clase de poder puede doblar el tiempo en un lugar específico, afectando solo a quienes están dentro de ese radio? El milagro de Ezequías, más allá de lo que uno crea, nos enfrenta a una verdad brutal: lo que llamamos tiempo no es absoluto. Es una cuerda que puede ser estirada o comprimida, un río que puede fluir hacia atrás si una fuerza suficiente lo ordena. Ese día, en Jerusalén, miles de ojos vieron cómo la sombra retrocedía. Y esa imagen quedó grabada como una herida abierta en la historia de la humanidad. Después de aquel día, Ezequías se levantó de su lecho como un hombre nuevo. La fiebre desapareció, sus fuerzas regresaron poco a poco y la sombra que había retrocedido se convirtió en el sello visible de su destino prolongado. No era solo que le habían concedido 15 años más de vida, era que el universo entero había dado testimonio de esa extensión. Cada mañana, al mirar el reloj de Acaz, el rey no veía un instrumento común, veía la marca de que su súplica había atravesado los cielos y había sido respondida con una alteración imposible de la realidad. El pueblo de Judá, que había temido perder a su rey, comenzó a mirarlo con reverencia distinta. Ya no era solo un monarca justo, era el hombre por quien el tiempo había retrocedido. Sus palabras tenían más peso, sus decisiones eran escuchadas con temor, porque todos sabían que su vida estaba sostenida por una intervención directa del cielo. Era como si Ezequías caminara en dos mundos a la vez, el de los hombres y el de lo eterno. Y esa doble dimensión se reflejaba en cada gesto, en cada decreto,
en cada mirada que lanzaba desde su trono. Pero la señal también fue un arma de doble filo. Si Dios podía extender la vida de un hombre y mover el sol por él, ¿qué significaba eso para los demás reyes, para las demás naciones? La noticia llegó hasta Babilonia, y los emisarios que vinieron a investigar lo sucedido no lo hicieron solo por curiosidad religiosa. Ellos eran astrónomos, guardianes de tablas donde cada eclipse y cada movimiento celeste era registrado con precisión. Y cuando escucharon que el tiempo había retrocedido, comprendieron que no se trataba de un mito local, era un fenómeno digno de quedar escrito en la historia del cosmos. Lo inquietante es que sus registros, fragmentados por los siglos, parecen aludir a días irregulares, a cambios abruptos en los cielos. ¿Fue ese uno de ellos? Con el tiempo, Ezequías recuperó su fuerza y condujo al pueblo con renovado fervor. Pero siempre quedó en el aire la pregunta, ¿qué precio tendría esa extensión? Porque todo milagro trae consigo un peso oculto. Los profetas advertían que la misericordia divina no era un cheque en blanco, y que cada día regalado debía vivirse con temor y responsabilidad. Para algunos, los 15 años adicionales de Ezequías fueron un regalo. Para otros, fueron también una prueba que traería consecuencias. La sombra retrocedida, más que un fenómeno físico, se convirtió en un símbolo. Simbolizaba que lo irreversible puede ser alterado, que lo perdido puede recuperarse, que lo que avanza sin detenerse puede volver atrás si una voluntad superior lo ordena. Para los hombres de fe, era la prueba de que ninguna situación está cerrada, de que incluso cuando la sentencia es definitiva, existe un poder capaz de reescribirla. Para los que buscan explicaciones, era la confirmación de que el tiempo no es tan sólido como creemos. Y para los más conspirativos, era la pista de que fuerzas desconocidas, ya sean divinas, cósmicas o tecnológicas, pueden doblar la realidad como si fuera un simple reflejo de sombra en un muro. El misterio persiste hasta hoy. Ningún físico ha logrado explicar cómo una sombra puede retroceder sin que el sol altere su curso. Ningún arqueólogo ha hallado restos suficientes del reloj de Acaz para desentrañar su diseño exacto. Y ningún historiador ha podido negar que algo extraordinario quedó grabado en las crónicas. Lo único que sabemos es que una sombra, en pleno día, desobedeció a la naturaleza y obedeció a lo eterno. Imagina el peso de ese instante. Imagina mirar un reloj solar y ver que el tiempo no avanza, sino que regresa. Imagina sentir que los minutos no se pierden, sino que vuelven a tus manos. Para Ezequías fue la confirmación de su vida prolongada. Para Jerusalén fue la certeza de que lo imposible es posible. Para nosotros, es un recordatorio brutal de que vivimos en un universo que todavía guarda secretos que ni la ciencia más avanzada puede descifrar. Y la pregunta final que nos deja es aterradora. Si el tiempo pudo retroceder una vez, ¿podría volver a hacerlo? ¿Y qué significaría para nosotros vivir en un mundo donde los minutos ya no corren hacia adelante, sino que pueden rebobinarse según la voluntad de una fuerza superior? Quizá, como Jerusalén en los días de Ezequías, aún estamos a las puertas de descubrir que lo que creemos eterno e inmutable es, en realidad, un espejismo frágil.